la ciencia no existe en un vacío. Las personas somos quienes hacemos ciencia. Somos quienes hacemos las preguntas, somos quienes diseñamos los diseños experimentales. Creemos nosotros, no es objetiva totalmente. A ChatGPT de las proteínas, diseñame una proteína que tenga estas características y así, y es como, no, eso hay que meter un montón de código y entender el lenguaje de cómo ponerle esos parámetros bien. ¿Qué queremos hacer? ¿Sacar un video cada 2 meses y que sea increíble? ¿O queremos ser constantes y construir una audiencia y una comunicación permanente? Para aprender de comunicación científica, periodismo digital y emprendimiento, hoy tenemos a 2 grandes invitados, Efraín e Ignacio de Shots de Ciencias. Bienvenidos. Gracias, León, y gracias, Platzi, por el espacio. Hola. Muchas gracias y mucho gusto. Es todo un gusto tenerlos acá. Estuvimos conversando hace un ratico y tenemos varios temitas de qué hablar. Me contaron que habían estado hace poquito en una conferencia hablando con un experto en comportamiento animal. Me hablaron un poquito también como de un gran premio de periodismo que se ganaron. Vamos a hablar un poquito también de eso. Y para empezar un poquito, me gustaría que nos contaran quiénes son ustedes y qué es esto de Shots de Ciencia. Bueno, gracias. Pues yo soy Efraín Rincón, como mencionaste, biólogo que se interesó en un momento en pensar cómo, ¿por qué no hablar de ciencia en otros contextos? Creo que siempre el camino fue como ver a muchas personas que la tenían muy clara dentro de las ciencias biológicas y yo no encontraba como ese camino, pues soy amante de las plantas, pero como ese amor que les tengo, ¿no? Y eventualmente empecé a conocer el mundo del periodismo, de la comunicación, de la ciencia, siempre llevado como por la premisa de, porque lo que se hace acá no necesariamente se conversa en una mesa del comedor o en un bar o en un bus sentado con otra persona. Ajá. Y después hice una maestría en periodismo llevado como por ese impulso, ¿no? Buscando muchas personas eso. Igual aparecieron y me dijeron, oiga, ¿sabía que existe esto del periodismo científico? No sé qué. Y yo, bueno, pues empecé a probar ahí y resultó ser como una buena mezcla. Incluso muchas personas dicen periodista de ciencia, pero ¿eso qué es? Como, bueno, pues mire, eso es un poco lo que termina siendo un periodista de ciencia, contar historias de las investigaciones que se hacen, en este caso en Colombia y en la región latinoamericana, a través de distintos formatos para llevarle ese conocimiento. Yo creo que motivados por democratizar, digamos, ese acceso a la información para las personas que o por el mismo lenguaje técnico es difícil de comprender o porque está en otro lenguaje como el inglés, que básicamente es la lengua que prima sobre las publicaciones científicas, o simplemente porque no tienen la posibilidad de ir a una universidad o incluso en el colegio. De eso sí que nos hemos dado cuenta, como del nivel de dificultad que existe para acceder a la educación en el país, especialmente en las zonas rurales, pero de la mano de las redes sociales sí que nos hemos fijado que muchas personas consumen redes sociales. Entonces ahí sí que creo que esta mezcla de factores hacen que se empiece a pensar en un proyecto como Shots de Ciencia, que inicia siendo un podcast. De hecho, hoy estamos cumpliendo años, el 23 de Buenísimo. mayo del 2018. Felicitaciones. Gracias. Digamos que fue el lanzamiento de Shots de Ciencia al público y como idea de decir como porque esto no lo pensamos no solo como un podcast, porque eso fue la idea inicial, sino también replegarnos a otros formatos y plataformas. Y junto a Esteban Pardo, que hoy está en Alemania y trabaja pues desde allá en el equipo, empezamos él produjo el jingle de Shots de Ciencia. O sea, si alguien ve un video o un reel o escucha el podcast nuestro, ya es viral. Shots de Ciencia. Le dije a Pardo, oiga, ¿por qué no me ayuda con un jingle para este podcast que se parte de mi trabajo de tesis, que no sé qué? Y con él empezamos como a experimentar en distintos formatos. Luego llega Ignacio, aquí compañero y colega mío, que ya le daré la palabra para que se presente. Y entre ires y venires de la vida y cada quien culminando sus proyectos de maestrías, de trabajo, creo que sí, siento que el mismo curso y los mismos intereses, me parece que eso es algo que vale la pena resaltar, como los intereses que nos unen, nos llevaron el 2022 a decir, oiga, ¿por qué no le invertimos el tiempo necesario a Shots de Ciencia, que veíamos que estaba creciendo, que se estaba desenvolviendo, pero que básicamente estaba como medio estancado? Sí. Apostarle incluso también como una manera de vivir de este proyecto.
pensando en la misión, ¿no? Mucha gente siempre asume cuando nos conocemos que Efra y yo éramos amigos y a partir de esa amistad construimos el proyecto, y la verdad es al contrario. Como que Efra y yo construimos primero una relación de colegas antes de construir la amistad, que hoy en día, digamos, somos grandes amigos, pero inició por una cosa más bien profesional de tener intereses similares en la comunicación y en la democratización de la ciencia. Hola, yo soy Ignacio Galán, también soy biólogo, soy parte de Shots de Ciencia. Y creo que para también construir sobre lo que hablaba Efra, con lo que estoy muy de acuerdo, parte de lo que a mí me ha llamado mucho en este camino de comunicación de ciencia y de usar redes y de usar nuevas narrativas para comunicarla, es cómo me di cuenta ya muy tarde en mi vida, creo que llevaba muchos años consumiendo comunicación de ciencia sin darme cuenta que lo era, que creo que es una de las mayores virtudes que puede tener la educación, que es cuando aprendemos sin darnos cuenta. Entonces, cómo desdibujar esas fronteras que aparentemente se nos plantean entre entretenernos y aprender y darnos cuenta que pueden ser la misma actividad, creo que es algo de lo que a mí también más me mueve. Brutal. Y hay una cosa que a mí me parece muy interesante, pues, de esta alianza que hacen ustedes, que suma intereses, suma como esas pulsiones, ¿no? Como que yo tengo una cosa ahí, estudié ciencia, pero quizás me hace falta algo más, entonces busco el periodismo y empiezo a hacer cosas diferentes, un poquito como saliéndose de los márgenes. Y eso implica como emprender, ¿no? Implica como lanzarse, implica quizás a veces sin referentes o con algunos referentes, pero como lanzarse, votar, probar y ver qué pasa con eso. Eso es algo que hablamos mucho en la cultura de Platzi, y es como a veces producimos rápido, vemos qué tal le va a eso, iteramos una y otra vez, pero no quedarse ahí como planeando una y otra vez y no sale nunca un producto, sino como que se va iterando rápidamente. Entonces, ¿cómo ha sido un poquito como ese proceso de ustedes de emprender? ¿Cuáles han sido como los retos, la difusión científica en el país, el trabajo en redes también? Claro. Creo que ahí tú mencionabas quizás ese elemento esencial para emprender, y sí, tiene que ser como tomar la decisión de saltar al vacío. Yo renuncié a mis trabajos, viví de mis ahorros. Ignacio también estaba terminando su maestría, tenía sus proyectos, pero también como que llegó esa conversación en que dijimos, o hacemos algo porque vemos que esto tiene sentido, o ya dejamos así y más bien cada quien pues como toma sus caminos, o hacemos proyectos eventuales o todo esto. Y no fue perezoso, llevamos como 4 años cuando tuvimos esta conversación. O sea, esto no... Como que Shots de Ciencia eventualmente también nos mostró que había mucho interés de la gente, que incluso nos decían, ¿ustedes cuánto cobrarían por hacer un show en vivo? Claro, porque Shots de Ciencia no son solo redes sociales. Eventualmente se hicieron puestas en escenas en vivo. Creo que ahí hago la cuña, es que Shots de Ciencia mezcla la narrativa digital, pero también mezcla la música, el teatro. Creo que esto ha permitido que nosotros pongamos como en un bowl, como si estuviéramos haciendo una receta. Sí, para muchos crear. intereses. Exacto. Y entonces ahí dijimos, pues hagámosle y metámosle. Y así como tú decías, sin referente, eso sí, apoyándonos en nuestra red de amigos, de amigas, de colegas, que nos aconsejaran por dónde empezar a irnos, qué tipo de oportunidades deberíamos aplicar, cómo explotar o empezar a pensar en explotar ya como esta audiencia que estaba aumentando, y en efecto, en nuestro caso, cómo darle como una línea sostenible a la producción de contenido, que yo siento que en un punto eso siempre era nuestro talón de Aquiles, como que una semana hacíamos un video, un podcast, otra semana no, otra semana hacíamos 3 porque había el tiempo y había la disposición, pero creo que ahí fue que empezamos a organizarnos. La palabra organización creo que también nos dio bastante claridad de entender hacia dónde queríamos ir, cómo queríamos hacerlo y qué empezábamos a necesitar para cumplirlo. Y en la movida creo que nos sirvió mucho para no quedarnos sentados y esperar como que a ver qué pasaba, sino empezamos a probar, experimentar, como que si la gente, por ejemplo, ve los videos o el podcast y lo escucha como sus primeros episodios, por ejemplo, o los primeros videos de Shots de Ciencia, lo primero de todo proyecto, y empieza a ver como la transformación, no necesariamente progresión, pero sí una transformación. Claro que sí, progresión. Vieron esos videos tan horribles que sacamos con sí, no. Claro, pero digamos que hay unos que tienen como que con otro tipo de herramientas hubieran funcionado bien en ese momento, pero dijimos no, de pronto por ahí no es, simplemente porque no nos gustó, y
ahorita mismo no necesariamente nosotros hacemos como grandes videos que tienen como esta producción que vemos a veces en... Es muy orgánico. Sí, es muy orgánico y de hecho desarrollamos una interrumpo fórmula, a ¿no? Efra, que creo que él se está refiriendo a que, por ejemplo, antes usábamos estrategias narrativas o herramientas narrativas más complejas. Por ejemplo, construíamos guiones un poco más elaborados, con diversidad en el foco, en la toma, etcétera, etcétera, que hoy en día intentamos hacerlo cuando podemos, pero parte de ser emprendedor es tener un pensamiento económico. Y económico no habla solamente de la plata, sino de la economía del tiempo. Claro. Entonces también tuvimos que darnos cuenta de que ¿qué queremos hacer? ¿Sacar un video cada 2 meses y que sea increíble y que esté producido cada toma como si fuera un encuadre de Wes Anderson? ¿O queremos ser constantes y construir una audiencia y una comunicación permanente? Y pues al final tuvimos que inclinarnos por la segunda. También creo que por eso Efra aprovecha y los invita a que oigan el podcast, a que vean los especiales que hemos hecho, porque a veces mucha de nuestra exposición se limita a las redes sociales, pero a nosotros nos gusta mucho también mencionar que nos gusta explorar cosas un poquito de más largo aliento, de hablar con la gente que más nos interesa. Creo que Shots termina siendo también una plataforma para nuestras curiosidades. A veces le pasa a los biólogos que terminamos estudiando solo la pata izquierda anterior de un hemíptero. No, como que el hecho de especializarse a veces nos aísla y a nosotros nos gusta mucho buscar todo lo contrario, maneras que esa especialización igual nos conecte y nos comunique más que nos aísle. Sí, y algo que también agregaría a ese tipo de versión creativa de Shots de Ciencia es la otra que también nos tocó aprender muy orgánicamente alrededor de esta palabra de organizar. Fue, bueno, si queremos que esto eventualmente se vuelva también como un medio para vivir y pagar el arriendo y costearse la vida que se necesita. Y también es empezar a pensar que hay una parte que sí tiene que estar relacionada con la creatividad y el contenido y hay otra parte que sí tiene que estar más relacionada con el negocio. Entonces ahí empezamos obligadamente cuando nos empezamos a mover diciendo qué podemos hacer, qué podemos ofrecer también, a qué podemos aplicar desde aprender a armar un cronograma, un presupuesto, una propuesta, un pitch, hasta entender qué tipo de impuestos deberíamos pagar si somos una fundación, porque claro, hoy somos una fundación, y cómo nos movemos por ese campo que claramente ni en biología ni en periodismo, digamos, yo lo aprendí. Y creo que eso le termina sucediendo a muchos medios independientes, que ahorita hay como una oferta cada vez creciente y más creciente de medios independientes que están diciendo necesitamos también hacer nuestro espacio, garantizando la objetividad en el mejor de los casos de lo que queremos contar. O al menos la independencia editorial. Exactamente. ¿Sí? Entonces, por ahí como nos movemos y es, creo que por pura experiencia que logramos llegar a entender y seguimos entendiendo porque todavía a uno le llegan como preguntas de ¿nos pueden dar el RIT? Y dije, ¿qué? No, ¿qué es esa vaina? Y no, el RIT es necesario, no, las retenciones que hay que meter en la facturación y no sé qué. Entonces, quizás para mí ha sido la parte como aburrida, porque en efecto hay que ocuparse de eso, pero es necesaria. Creo que también lo hemos visto. Y hoy pues podemos decir que vamos por buen camino, que todavía pues no somos como ya la empresa supremamente constituida que tiene estabilidad económica por 5 años de aquí en adelante. No, pero yo siento que igual eso es lo que queremos intentar hacer, de seguir creciendo como equipo, como que antes éramos 2, luego 3 personas, luego 2 otra vez, luego 3 personas otra vez. Yo me alegro de poder decir, uy, por fin, ¿cómo contratamos a alguien que también le interesa la ciencia y el periodismo científico, que es joven y que le podemos pagar un salario por hacer algo que le gusta y seguir creciendo profesionalmente? Entonces, y eso es muy bacano, ¿no? Como poder dedicarse a lo que realmente uno le gusta, ¿no? Como uno confluye ahí como su vida laboral, sus intereses, sus pasiones y cómo hace de eso un producto, un proyecto. La pregunta es la siguiente: ¿cómo ven el impacto, digamos, de lo que ustedes hacen, del trabajo? Me hablaron un poquito como de, sí, como que la gente se da cuenta de mitos o cosas como que no eran ciertas y entonces científicamente aquí está como un poquito la información, te la explico de una manera fresca, de una manera directa, pero también
esto es ciencia y eso está mediado por algo, ¿no? O sea, ¿cómo miden un poquito el impacto y cuál es como esa postura que ustedes tienen con el tema de la ciencia, ¿no? Pues yo creo que eso, para responder completamente honesto, es una de las cosas más difíciles a las que nos enfrentamos hoy en día, es medir con honestidad ese impacto. A veces también, por ejemplo, con cosas que la única retroalimentación que le da a uno, digamos, Instagram es cuánta gente te vio o cuántos likes te vieron o cuánta gente te compartió. Son cosas completamente numéricas y eso a uno lo atrapa. Pero también hemos encontrado maneras de buscar liberarnos y encontrar evidencias de avance en otros lugares fuera de los números. ¿A qué me quiero referir con esto? A veces un video que se hace tremendamente viral nunca habría sido el que nosotros creíamos que iba a ser el que le iba tan bien. Como pensábamos, a lo mejor este otro es el que le iba a ir mejor. Entonces empezar a separar que no siempre la calidad y el desempeño están directamente relacionadas, encontrar otros puntos como esos que menciona usted, que la gente nos diga, no, es que estamos usando los shots dentro de mi salón de clases o en situaciones cotidianas con mi familia. Todas estas cosas, digamos, suman, pero para ser perfectamente honesto, una de las cosas más difíciles con las que uno tiene que lidiar como emprendedor, en mi perspectiva personal, es el sentido de ser el síndrome del impostor que llaman, Ajá. de no sé si mi trabajo de verdad está teniendo efecto, entonces hasta que la gobernación de Antioquia no nos da un premio no nos vamos a sentir bien, o hasta que tengamos 100,000 seguidores no nos vamos a sentir bien, o hasta qué. ¿Cuáles son estos puntos de éxito? Creo que, digamos, es una pregunta que seguimos haciéndonos día a día y seguimos buscando maneras de impactar mucho más allá de los números, como a veces no se ven estas cosas que hacemos de cuando vamos a ciertos lugares del país a hacer periodismo, las cosas que intentamos devolver a la gente que también nos invitó y nos permitió estar allá, las imágenes, los videos que hacemos, siempre las devolvemos a las comunidades de la gente que nos da la bienvenida y nos deja conocer los lugares a los que vamos. Entonces creo que es muy difícil decirle tenemos estos KPIs porque no los tenemos en Shots de Ciencia, pero buscamos cada vez encontrar para nosotros mismos y para nuestra audiencia maneras de sentir que sí estamos teniendo incidencia. Oigan, ¿y cómo fue esto del premio que se ganaron? Cuenten un poquito de eso, del premio de periodismo. Se llama el Premio de Periodismo Ángela Restrepo Moreno, está al respecto de cambio climático específicamente y nos lo ganamos en la categoría de medios digitales, que fue donde competimos. También quedamos de finalistas en la de fotografía, hablando en particular de cómo buena parte de las islas del Caribe colombiano están amenazadas por la erosión costera. En particular, aquí estábamos estudiando un caso muy interesante en las islas de San Bernardo, en el archipiélago en el Parque Nacional de Islas del Rosario y San Bernardo, donde existe un islote artificial que es el más densamente poblado del planeta. Y hay, digamos, un conflicto socioambiental muy profundo porque ha habido un proceso en el cual se han privatizado estas playas de una manera ilegal, porque pues no debería ser, esto es un baldíos de la nación, etcétera, etcétera, es decir, léanlo, muy recomendado. Pero a lo que terminamos encontrando es que hay una cantidad de hoteles de lujo y de situaciones también cotidianas que terminan por favorecer que se pierda el manglar y que con la pérdida de manglar se acelere la erosión y estas personas quedan expuestas a ello. Y las protecciones muchas veces están hechas a la gente que más recursos económicos tiene y no a la gente que vive ahí. Entonces, por ejemplo, hay protecciones para los dueños de los hoteles, para los grandes emprendedores turísticos de la región, pero en cambio para las personas nacidas y crecidas ahí apenas tienen servicios públicos para lavarse las manos o ir a la escuela con un profesor de manera permanente. Entonces, pues ese fue el premio, pero es uno de los varios coberturas en terreno que hemos hecho. También estuvimos en el Catatumbo hablando de leishmaniasis y deforestación, también estuvimos en el Guaviare hablando de emprendimientos comunitarios. Como nos gusta visitar hartos lugares que no se ven en nuestras redes, la verdad, muchas veces esto pasa por desapercibido, a menos que las personas, la audiencia, decida escarbar un poquito en qué más es Shots, además de dos tipos hablándole al Instagram. Eso que mencionaron un poquito como de que ya los profesores usan su contenido para enseñar, eso ya es como, pues digamos, me parece a mí como súper relevante, ¿no? Como que su contenido ya de alguna manera funciona, es directo, es rápido y lo usan, ¿no? Lo usan como para entender ciertos temas. Sí, yo ahí, por ejemplo, me hace pensar en estas anécdotas que uno ha tenido por ahí caminando por la calle e incluso en otras regiones de Colombia. Dos en particular, me acuerdo que estaba caminando por la Séptima, iba para mi casa y me abordó un pelado como de
18, 20 años, y me dijo, uy, ¿usted es el de Shots de Ciencia? Y yo, sí. Oiga, qué chévere lo que están haciendo. Y pues fíjese que empecé a ver el canal de ustedes y eso me llamó mucho la atención para poder estudiar ingeniería ambiental y no sé qué. Yo decía, ¿cero qué? Yo pensaba que esto iba a pasar, como que alguien iba a inspirarse en Shots de Ciencia para tomar una decisión vocacional. Y otra que también me pareció como muy conmovedora y es un pelado en el Pacífico, en Cali, también así como yo estaba haciendo una fila y él llegó y me dijo, tú eres el de Shots de Ciencia, qué chimba lo que están haciendo, hablen más del Pacífico. Y yo dije como, pues ahí está, le interesa lo que estamos haciendo, le ve validez porque seguramente lo entretiene, pero también aprende y además encuentran la necesidad de, igual estos manes solo están hablando desde Bogotá o desde Medellín, porque no hablan más de acá. Y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Y ahí es donde uno ve como esa posibilidad de escuchar a la gente que lo sigue, que lo ve o que se encuentra en la calle para decir, bueno, yo creo que eso también nos ayuda como pues a validar lo que estamos haciendo, pero también nos da pistas que es algo que queremos hacer eventualmente, poder escuchar más a la audiencia y poderla hacer parte de verdad activa de lo que nosotros hacemos. Buenísimo. Y aprovecho para contarles que en Platzi tenemos la ruta de periodismo e investigación digital. Entonces todo esto que estamos hablando está buenísimo. Los invito a que la conozcan, ustedes también conózcanla, porque es muy interesante. Al final ustedes lo que buscan es eso, periodismo científico, ¿no? Y hay un tema ahí que me parece interesante, que lo hablamos, y es cómo es esto de la ciencia per se tiene la razón, versus igual el sentido crítico, esto para qué me sirve, ¿no? ¿Cómo me lo apropio? Me lo apropio porque me sirve para enseñarle a alguien más con este contenido. Pero ¿cómo es este tema de la ciencia y cuál es la postura de ustedes que son biólogos además? Nosotros creo que consideramos parte fundamental de la comunicación de ciencia, no solo los resultados de la ciencia, sino la metodología. ¿Cómo se llega a esos resultados? Creemos que un resultado, sin haber hecho un análisis también de cómo se llegó a él, es un resultado vacío. Ese es el punto de la ciencia. La idea es que sea replicable, que si usted y yo hacemos el mismo experimento en las mismas condiciones, deberíamos concluir lo mismo. El problema es que la ciencia no existe en un vacío. Las personas somos quienes hacemos ciencia, somos quienes hacemos las preguntas, somos quienes diseñamos los diseños experimentales, entonces, per se, la ciencia, creemos nosotros, no es objetiva totalmente. Claro, aspira a la objetividad de sus resultados, sin duda alguna. Ese es parte del punto del método científico. Pero no lo es. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es si en un país está prohibido la experimentación con embriones, pues ahí hay una barrera política de hasta dónde puede llegar la ciencia. O por otro lado, si en una sociedad es tabú hablar de X tema, entonces no hay dinero para investigar ese tema, ahí hay una barrera doblemente social y económica para que se investigue ese tema. Entonces también creemos que es muy importante reventar esa burbuja en la cual se endiosa la ciencia y más bien invitarla a la mesa con nosotros y cuestionarnos cómo es que llegamos a estas conclusiones. Creo que sería darse un tiro en el pie para la ciencia esperar que la gente le creyera como si fuera una religión. Eso es un paso hacia atrás, es todo lo contrario. Lo que se busca a través del método científico es que sea inteligible la realidad que nos rodea y tengamos un punto en común para que todos hablamos, bueno, desde este principio podemos todos empezar a construir a partir de ello. Entonces creo que a nosotros nos interesa también mucho resaltar, además del contenido científico y técnico de la ciencia, también todas esas aristas que la atraviesan desde la parte de la vida humana, la política, la economía, que son ciencia también al final. Claro. Y creo que eso, llevados también como por esa idea de decirle a la gente, pues esto es más complejo, esto no es ni un blanco ni un negro, hay muchos matices en la ciencia y en la historia de la ciencia y en la ciencia de Occidente frente a otros tipos de conocimiento que, como nos han contado la historia, digamos, no hacen parte y a veces uno en el presente piensa que solo Europa y el norte global estaban haciendo ciencia y nada más pasaba en otros países o en otras regiones y es completamente falso. Cuando juiciosamente uno empieza como a entender cómo la forma en que se ha cuestionado la ciencia, cómo se ha construido, la historia que se ha contado de la ciencia, no hay una versión. Hay muchos actores, además, empieza a entender que eso es más complejo y creo que esa complejidad es la que intentamos también transmitirle a la gente cuando le decimos,
está bien no comer entero, está bien preguntarnos incluso si es la misma ciencia la que nos está diciendo esto, saber quién está financiando un estudio, saber si este estudio representa además una ideología política, ¿no? Pues si uno se vale ejemplos de la historia es lo que hay, ¿no? Pensemos como en el nazismo. Sí. Un desarrollo científico impresionante, pero pues evidentemente había como muchas prácticas completamente cuestionables éticamente, ¿no? Y no solo las prácticas, sino muchas veces, digamos, estas investigaciones estaban tan subordinadas a la ideología que ni siquiera sus resultados terminan teniendo valor porque no se hizo un análisis científico, Objetivo. sino se hizo una proyección de la ideología con la cual se está analizando. Claro. Y entender que hoy, por ejemplo, hay muchas prácticas también igual de cuestionables en la misma praxis científica, porque si hay un mal que viven científicos y científicas en el mundo es que si tú no publicas, no eres nadie y no tienes una reputación. Hay un índice, ¿cómo es que se llama? El índice H, ¿qué se llama? Después me corregirán con los comentarios, pero si no estoy mal, se llama el índice H, que habla de qué tanto impacto tienen sus publicaciones como científico. Y termina volviéndose una cosa un poco como las redes que ahorita criticamos, tanto que uno los ve alejados. No, es que la academia es totalmente diferente de las redes sociales. Son y es que esferas tantos diferentes. tienes, Y es que, exacto. y que tantas personas citan tus papers, entonces terminan creándose unas situaciones problemáticas y viciosas en las cuales los profesores exigen de sus alumnos que los citen a ellos para que crezca y terminan habiendo unos personajes muy polémicos. Por ejemplo, la cabeza de astrofísica de Harvard desde hace muchos años, un personaje que yo no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, pero es un personaje muy polémico y que parte de su autoridad proviene precisamente de que su índice H es una barbaridad porque lo ha citado hasta el primo. Y entonces es parte del punto. También la ciencia tiene que hacerse la misma pregunta que usted nos hacía ahorita, que es cómo analizar el impacto de la ciencia que se está teniendo. Porque si el único impacto que tenemos es que a mí me citaron 76 personas, hay un problema de base. No, y ni hablar Claro. también de la brecha de género, ¿no? También. Sí, que es otra cosa. como que eso, por ejemplo, a veces nosotros mismos nos cuestionamos y es como, bueno, dos manes hablando de el problema de género en la ciencia y sabemos que eso pasa y que la gente lo critica y eso, entonces lo mejor que podemos hacer ahí es también incluir pues las voces, que es algo que como misión de Shiote Ciencia es buscar esa diversidad. Ujú. Y sabemos que constantemente nos estamos preguntando cómo involucrar a personas diversas en nuestro equipo, eso por un lado, y por el otro, pues aliarnos con gente que está haciendo ciencia, que representa diversidad de grupos, ¿no? Especialmente con mujeres. Hemos tenido muchas experiencias alrededor de cómo posicionar el tema del género en las conversaciones que nosotros hacemos y que vemos, desafortunadamente, que hay como una porción de quien consume las redes sociales o incluso de quien sigue la ciencia muy recalcitrante alrededor de tesis como que sí, que la ciencia sí ha estado construido por hombres blancos del norte global que han dicho cuáles son las condiciones y que hoy por hoy siguen perpetuándose en detrimento de, por ejemplo, de que una mujer tenga que casi que escoger en tener familia o en seguir con su doctorado, ¿no? Y las Exacto. oportunidades y el peso Y eso del toca cuidado. fibras. Yo siento que, Claro. por ejemplo, hay veces en los comentarios que hacemos un episodio en el cual resaltamos esa diferencia o en la paga o en la publicación o en la diferencia de oportunidades, y muchas veces hay comentarios beligerantes de a mí me gustaba Shots cuando era de ciencia y no cuando se pueden hablar de sociología o no sé qué, y es como, pues qué lástima que te sientas así, pero por el contrario te invitamos a que te unas en nuestro análisis de darte cuenta que es que la ciencia no son los números y sentir que entonces estás separado de la humanidad, sino darte cuenta que es una de las diversas empresas de la humanidad el conocimiento científico. Claro. Hablemos un poquito de inteligencia artificial, porque aquí también creo que hay una posición que ustedes tienen bien interesante y es, hablamos un poquito también como de, es una herramienta, ¿cierto? Que también está mediada por nosotros mismos y es un tema que hemos estado hablando, ¿no? Como la ciencia, como lo que hacemos claramente pues tiene como esa visión, ¿no? Desde su perspectiva, ¿ustedes cuáles creen que son los impactos más significativos que va a traer la inteligencia artificial a la ciencia? ¿Qué está pasando, digamos, como en ese aspecto? Pues yo creo que la ciencia es una de las áreas que en efecto se ve, por un lado, y hago esa aclaración, beneficiada por el uso de herramientas de inteligencia artificial
que en últimas están ahí para optimizar los procesos que antes tomaban décadas incluso o años y que muy seguramente hoy tomarían muchísimo más tiempo. Poder coger en verdad toda esa cantidad de tiempo que antes tocaba invertirle y hacerlo más pequeño. O sea, optimizar los procesos y los recursos económicos también y de mano de obra para seguramente llegar a probar finalmente las hipótesis. Y eso se ve pues desde el campo de la medicina, pero también en la educación, pero también en el desarrollo de... que por ejemplo pasa lo mismo, ¿no? Como el avance científico está relacionado con el desarrollo armamentista de los países, ¿no? Y ahí también en efecto hay algoritmos y uso de inteligencia artificial. Y a la luz de eso, pues ver cómo en otras áreas utilizan la inteligencia artificial para analizar datos que quizás sirvan si eventualmente se logra hacer de una manera crítica y objetiva, ayudar a tomar decisiones de política pública, ¿no? Uh-huh. Y creo que sí, es beneficioso desde mi punto de vista para optimizar los recursos y utilizarla como una herramienta complementaria que igual pues necesita verse con un ojo crítico al momento de analizar cuáles son los resultados que arroja un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Sí, si usted intenta clavar una puntilla en la pared con una retroexcavadora y rompe la pared, no es que la retroexcavadora no sirva, es que usted está usando la herramienta incorrecta. Entonces yo creo que hay que pensar mucho en las capacidades que tiene la inteligencia artificial y también en sus limitaciones para usarla en las cosas que de hecho sí tenga valor para darnos. Creo que eso es una de las preguntas más importantes. Lo que menciona Efra es en qué campos esto tiene un valor y en qué otros campos a lo mejor no tanto, o pueda tenerlo, pero tenemos que ponerle los frenos y preguntarnos qué es lo que nos está diciendo y qué es lo que podemos extraer de ahí, porque un ejemplo que a nosotros nos gusta mucho, que nos enseñaron hace poco, es el de la imprenta. Con la creación de una nueva tecnología como la imprenta, siempre se dice, no, es que hubo más conocimiento a disposición de la gente. Y bueno, sí, pero también los dueños de la imprenta son quienes escogen qué es lo que se imprime. ¿Qué se decía? Entonces, hay más conocimiento, pero ahora, ¿qué hay más? Pues no sé, en ese caso, más Biblias, por ejemplo. Y eso es un poco lo que está pasando también con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, así como la ciencia, no es una entidad allá en el vacío, sino está atravesada por fenómenos sociales y humanos y políticos y bla, bla. Entonces, el punto es también preguntarnos quién la está desarrollando, cómo se está desarrollando, para qué fines se está desarrollando. Y Efra, por ejemplo, menciona que para decisiones del sector público se está empezando a implementar la inteligencia artificial. Ahí es cuando nos tenemos que parar y exigir un momento, hasta que no nos muestren a nosotros como comunidad cómo funciona el algoritmo, qué variables están utilizando y para tomar qué decisiones, no podemos estar de acuerdo con ellas, porque alguien hizo ese algoritmo, alguien lo programó, alguien decidió qué datos se le iban a dar. Entonces no podemos ciegamente decir, listo, le voy a creer a lo que me diga, sino tenemos que hacer auditoría como sociedad, como comunidad, de para qué estamos usando estas herramientas. Uh-huh. Sí, hay un tema ahí clave y es como el criterio, ¿no? O sea, eso que te arroja la inteligencia artificial, pues necesitas pasarlo también por un filtro, ¿no? Además de que también está todo el tema del prompt engineering, que es, bueno, yo como le pregunto a esta inteligencia artificial en sus términos, lo que decíamos, ¿no? Tiene unas particularidades, unas reglas, ¿no? Y eso también, digamos, se aprende, ¿no? ¿Cómo diablos le pregunto para que me entienda y para que no me diga cosas que no son, ¿no? Como me ha pasado, creo que les ha pasado que a veces uno le pregunta algo y me pones la fuente de información científica donde me estás sacando esto, a veces se lo inventa, ¿no? Entonces es una cosa que tiene que pasar por entender, saber diseñar esos prompts, pero también el criterio humano, ¿no? Como carajos. O sea, es decir, tengo que pasar por ahí y pasarle mi filtro, mi criterio para decir esto me sirve o no me sirve, cómo le saco provecho, ¿no? Claro que eso pasa, por ejemplo, de entender a la inteligencia artificial o, por ejemplo, un tipo de inteligencia artificial que es muy utilizado en estos modelos grandísimos de lenguaje como ChatGPT y en general modelos generativos, y es como que sus resultados se basan en probabilidades. No es como que estén diciendo a ciencia cierta, hablando de ciencia, esto es, ¿no? Es como lo que uno habla con ChatGPT es porque él ha practicado, pues digo él como si fuera un ser humano, pero más el modelo o la máquina ha sido entrenada con mucha información para que si yo le digo en una frase como
el cielo es azul como la tierra es, pues uno probablemente no vaya a decir, Descartes. sí, exacto, Ajá. sino algún color, ¿no? Como la tierra es café, como la tierra es negra, roja, no sé. Eso más o menos es el juego que hace un modelo como el de ChatGPT. Pues dice probabilísticamente aquí la palabra o la secuencia de palabras que deberían seguir deberían ser estas porque tienen ajá. un índice probabilístico alto que un ser humano le dijo de aquí para arriba, bien, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que también es como entender que ChatGPT y todos los modelos como Gemini aquí, De Google, que ajá. cada vez están en un boom, creo que de alguna otra manera hacen ruido en cómo la gente percibe que es la inteligencia artificial. Porque en efecto, cuando hemos entrevistado a personas que se dedican a usar la inteligencia artificial aplicada al desarrollo de medicamentos, y uno le dice, espere, eso es como que yo le digo a ChatGPT de las proteínas, diseñame una proteína que tenga estas características y así, y es como, no. Eso hay que meter un montón de código y entender el lenguaje de cómo ponerle esos parámetros bien y incluso curar las bases de datos que se necesitan para poder entrenar al algoritmo. Y uno que ya se ha movido en ese campo y entiende más o menos la estadística y tal, empieza a seleccionar los resultados que más tengan sentido, que otra vez es ese ojo humano ahí o el criterio que llamas alrededor de seleccionar un resultado que en últimas no va a hacer que yo tenga que analizar los miles de datos que quizás antes tocaba hacer y que no daba tiempo, sino Ujú. ahora una decena o cientos quizás. Y eso al final optimiza esos procesos que yo creo que, otra vez para volver un poco a tu pregunta, era como, ahí es donde yo veo el asunto como interesante. Y el lado B es pues a costa de que también ese tipo de tecnología se está desarrollando. Y yo creo que, por ejemplo, también eso se sobrelapa con... Hay muchas, ¿cómo se dice? Misconcepciones en español. Malas interpretaciones, malos Sí, entendidos. como unas malas interpretaciones de cómo es que funciona la inteligencia artificial, de hecho, y en la cual la gente medio cree que es que se está emulando la inteligencia humana, que se está buscando algo como la inteligencia humana, y ese no es el caso. Se está buscando inteligencias que sepan hacer acciones muy precisas. La que sabe responderle a las personas se llama ChatGPT. La que identifica la proteína se llama AlphaFold. Es decir, hay una cantidad de inteligencias artificiales también hechas, cada uno para una cosa diferente, y yo no creo que sea un accidente que haya tantos conceptos cerrados en público, sino creo que también es a propósito, así como en su momento las compañías petroleras se aseguraron que los trenes eléctricos no se desarrollaran tanto como el pavimento de los carros, los CEOs de Alphabet, de todas estas grandes compañías, les gusta dejar este velo de es que es el futuro, es que ellos no se entienden. Para ellos no hay ningún incentivo de explicarle al consumidor claramente qué es lo que hace su máquina. Por el contrario, es mucho mejor para ellos dejar este velo de es que de pronto es una persona, es como Her y no se entiende. Y no, nosotros nos gusta tomarnos el trabajo de preguntarle a la gente que de hecho trabaja en eso y que se toman el tiempo y nos dicen no, esa es una estrategia de marketing, no la realidad técnica de la inteligencia artificial. Con esta última versión de ChatGPT 4, no sé si vieron los demos ahí como de la gente, no me acuerdo quién era en este momento, pero hablando desde la app móvil con el micrófono uno le puede hablar ahora, ¿no? Eso era como Her, o sea, ya es como que le puedes dotar de una expresión como de que te responde de cierta manera y no sé qué. Y hace poquito entendía o intentaba como comprender esto de una cosa muy interesante y es la ventana de contexto que tienen estos modelos tipo ChatGPT y es como que él tiene eso, una ventana de contexto que implica que lo más reciente es lo que él va teniendo como contexto, pero a medida que uno va avanzando en el prompting y la cosa, lo que está más atrás, él ya no lo tiene presente, ya no lo tiene de referencia, sino que solo acude a lo más reciente. Entonces ahí hay como todos unos retos. Los invitamos a que vayan al curso de Introducción a Inteligencia Artificial, súper clave. Y les tengo por aquí otra recomendación también para que sigan con todos estos temas. El curso de Fundamentos de IA para Data y Machine Learning. Aquí hemos estado hablando un poquito como eso, del aprendizaje automático y toda la cosa. Claro, y también ahí la cuña clásica de Shot de Ciencia igual se ha dedicado, creo que
los últimos meses a producir bastante contenido alrededor de inteligencia artificial aplicada, como casos Vayan como a los que contaba, y también los cuestionamientos éticos y como la ciencia de inteligencia artificial en contextos, llamaría yo. Como eso Pues es lo ahora me que usted gusta hacer. menciona, también ya estamos llegando a estos puntos en los cuales nuestras identidades se están viendo, pues no sé, en jaque, se oye muy sensacionalista, pero se están viendo emuladas por unas herramientas hasta tal punto de calidad que personas están diciendo, hey, no, es que esto soy yo, no puede ser que usted lo produzca como propio y le cobre a sus clientes como propio cuando es mi voz. Entonces, pues para todos los interesados eso está pasando en este momento y es muy relevante al futuro de cómo se van a tratar estas cosas. Tenemos la ruta de inteligencia artificial para que sigan entrando como en estos temas. Tenemos, por ejemplo, el curso de introducción a la inteligencia artificial para que se inicien aquí y el curso de fundamentos de IA para Data y Machine Learning, si quieren como seguir metiéndose en todos estos temas. Y les quiero preguntar si escucharon esta noticia del año pasado en el que un grupo de científicos logró tener una conversación, digamos, entre comillas, con una ballena jorobada llamada Twin. Esto es parte del proyecto SETI, este es con S, del Search for Extraterrestrial Intelligence, que ellos buscan como eso, inteligencia extraterrestre, pero están desarrollando un proyecto con ballenas. Supuestamente ellos pusieron una reproducción de lo que sería como un hola en canto de ballena jorobada y esta ballena se acercó y más o menos tuvieron como ese vaivén de canto, reproducción como por 20 minutos. Ese es uno de los proyectos y el otro es el SETI con C, Cetacean, no sé qué, nombres muy parecidos, pero este proyecto en particular, y es muy interesante con todo el tema de inteligencia artificial, lo que está haciendo es como entender y decodificar los clics, que las ballenas son los cachalotes son estas ballenas dentadas más emparentadas con los delfines y que hacen clics y no cantan como las jorobadas, pero tienen unos clics, se dice que más o menos el 25% de esos clics que tienen están destinados a cosas que no tienen que ver ni con ecolocalización, ni con alimentación, sino con cosas que tienen que ver con su comunicación. Lo que están haciendo es como entender qué es lo que dice ese 25% de los clics. Y ahí viene una cantidad de cosas bien interesantes. Es como cuando lleguemos a entender y a desarrollar un modelo tipo ChatGPT para hablar con las ballenas, ¿qué sería lo primero que hay que preguntarles o que usted quisiera preguntarle? O inclusive deberíamos o no hablar con las ballenas. Pues, hablemos un poquito como de esto porque ahí habla un montón de cosas bien interesantes. Bueno, sería también interesante contextualizar que los cachalotes son un organismo como súper interesante en la historia humana, por un lado, ¿no? Por lo que ha representado incluso desde la literatura como Moby Dick hasta en la caza de ballenas por su grasa y el esperma, digamos, que tienen en este órgano de spermaceti. Dicen que ese órgano básicamente es una hipótesis, cómo funciona, porque cuando se solidifica permite que el cachalote pues baje a profundidades muy... A cazar calamares gigantes. Sí, y son muy profundas. Y ya cuando quiere volver a subir, pues digamos que manda calor a ese aceite y o ese esperma sólido. Y puede volver a subir, pero pues eso no es como así funciona, es como hipótesis. Pero sí es un grupo de organismos interesante porque como, digamos, socialmente hablando, tienen unas dinámicas como muy de familia, ¿no? Las hembras y los cachalotes bebés siempre están juntos, los machos a veces están o van como de comunidad en comunidad, pero por lo general están solos. Incluso hay cosas como tan bellas, digámoslo así, donde hay como una guardería comunitaria entre mamás, cachalotes y los bebés, o sea, como que se ayudan a cuidar entre sí. Y siento que ahí es donde empieza como ser interesante el tema de, wow, pues tienen como una dinámica muy social y cómo se comunican, lo que mencionabas, como cuando uno piensa en ballenas, está pensando como en Dory hablando en cetáceo y hola, sí. ¿Cómo están? Pero en efecto, estos animales lo hacen a través de clics.
como... Y ahí eso se escucha así. A lo delfín. Exacto, pero pues son unos clics como más... sí, como una clave Morse, digámoslo así, o la maíz-pira estallando. Y se han dado cuenta que dentro de esos clics pues hay patrones. Como estaba escuchando, digamos, a una de las personas que hace parte del SETI, del proyecto SETI, que él decía que hay un patrón que es como 1-1-3, o sea, como... Y alrededor de esos clics se han dado cuenta que hay patrones, a veces más largos que otros, a veces un clic adicional, ¿no? Que se empiezan a identificar, y eso lo identifican precisamente analizando clics y grabaciones de sonido, como 9000, digamos, en el artículo que publicaron este grupo de científicos y de científicas. Y ahí empiezan a notar que se podrían predecir. Y ahí es donde uno ya empieza como a masticar la idea de, bueno, si uno puede predecir estos clics y se les puede dar algún significado, tendría sentido responder y entender lo que está ocurriendo ahí como un lenguaje. Y básicamente de eso se ha tratado pues ese proyecto. Entender cómo a través de la inteligencia artificial, cómo estos sonidos que emiten se pueden identificar patrones y con esos patrones empezar a construir como secuencias de sílabas o de palabras, que es como el símil al lenguaje humano, que básicamente es como el primer punto de partida que tiene el ser humano para decir cómo se comunican otros animales. Para construir sentido. Que igual yo creo que a lo mejor es porque soy muy cínico, pero me da mucha risa que usted dice que es lo primero que les preguntaríamos. Dudo mucho que lo primero que hiciéramos sería hacer una pregunta. Yo creo que para lo primero que lo usaríamos sería para gritar bajo el mar, ¡calamar libre! Y cazar por ahí 150 cachalotes por allá en el Pacífico Sur. Entonces yo creo que también parte esencial de todo esto es preguntar, claro, ¿deberíamos hablar con ellos? ¿Para qué nos va a servir? ¿Quiénes van a tener las capacidades de hacerlo? Etcétera, etcétera. Y digamos, yo estoy siendo el abogado del diablo, ¿no? Es decir, esto tiene unas posibilidades enormes y cosas muy bonitas que pueden salir de ahí, pero otras igual que no tanto. Nosotros estamos limitando la comunicación animal, por ejemplo, en este caso, solo a patrones de audio. Es muy diferente si yo, mientras lo abrazo, le digo, hola, ¿cómo te fue? ¿Cómo le fue? Como la tonalidad, este tipo de, ¿cómo se dicen? Estas... Como de comunicación no verbal, ¿no? Como sí, pero no, es que estoy buscando una palabra de sutilezas. Hay muchas sutilezas dentro de la comunicación y matices de cómo nuestro cuerpo está dispuesto, de qué tan cerca nos hablamos, corporal, de los tonos. Nosotros no solo hablamos duro, nosotros nos susurramos. A lo mejor lo que estamos oyendo son solo las palabras que los cachalotes hablan más duro. Que quizás quieren que escuchemos. O que quieren que se escuchen entre sí, las conversaciones más privadas entre cachalotitos. ¿Sí saben? Como hay muchas de estas cosas que igual creo que son muy importantes de tener en cuenta antes de decir, ya, aprendimos a hablar cachalote y cachalote nos puede ayudar a comunicar, sino también saber que tiene algunas, pues muchas limitaciones y también tenemos que ver que a lo mejor podemos, pero también deberíamos. Es una pregunta a lo mejor un poco conservadora y mucha gente dirá que eso qué importa porque la tecnología va más adelante que la ética. Pero es importante porque a mí sí se me ocurre sin mucho tiempo de pensarlo en unos usos muy horribles que se le podría dar a comunicarnos con animales y que no creo que sean que yo sea maquiavélico, sino que veo el sistema socioeconómico que nos rodea y pienso, eso podría pasar. Y nos puede llevar allá. Sí, no, inclusive los mismos investigadores de este proyecto que estudia esos cachalotes en Dominica, que además es una población muy objetiva, claro que pues no son cachalotes de otras zonas, sino solo los de esa zona, que además se dice que tienen acentos regionales. Ellos decían como, sí, o sea, ellos mismos siendo científicos, que es una cosa que me parece fascinante y es como, se están preguntando como, oiga, ¿deberíamos hacerlo o no deberíamos hacerlo? ¿No? Es como, ¿y qué va a pasar con esto una vez logremos como entrar a chat, cachalote, venga, ¿cómo está? Y por ejemplo, ese tipo de preguntas, ¿no? Hola, ¿cómo está? A lo mejor eso no tiene ni siquiera sentido para ellos porque es una pregunta muy humana, claro, ¿no? Uno le haría a otro humano, ¿no? Eso otra vez va a ser como ese entendimiento del lenguaje que siempre siento que ha sido una pregunta muy clave dentro de la investigación
científica en términos de comportamiento animal, de entender otros organismos que habitan este planeta o que han habitado el planeta, cómo se comunican, ¿no? Como los intentos, por ejemplo, de enseñarle a un chimpancé el lenguaje de señas, ¿no? Escuchaba un podcast alrededor de eso y decían como los chimpancés al final, ¿qué están haciendo? ¿De verdad lo están aprendiendo y se están comunicando por lenguaje de señas o simplemente están imitando al humano que le está enseñando eso? Entonces creo que otra vez verlo desde ahí puede también incluso limitar quizás la diversidad de formas de comunicación, no solo de los cachalotes, sino de otros organismos, para entender y como filtrar un poco, solo irnos hacia allá. Y yo creo que eso, digamos, es una preocupación, la que usted dice de los científicos y de cómo se podría utilizar. Es una preocupación milenaria, es decir, no es nueva. Yo veo la historia griega de Prometeo trayendo el fuego y teniendo que enfrentar sus consecuencias, como esa misma pulsión o esa misma inquietud de cómo nuestras creaciones nos superan. Por eso es que Frankenstein de Shelley es un hito, es el miedo humano de que las cosas que nosotros estamos produciendo sean más grandes que nosotros y terminen persiguiéndonos. Ajá. Claro. Entonces, yo siento que sí me parece pues muy interesante igual poder llegar a encontrar alternativas y herramientas Y hablar con un y cachalote. responder preguntas de absurdo. esa dimensión, como que me parece absurdo. Efraín, Ignacio, un gusto haberlos tenido acá en Platzi. Muy chévere todos los temas que hablamos, este tema de cómo emprender, de cómo hacer periodismo científico, los retos que se tienen de traducir la ciencia, de comunicarla de otras maneras, el storytelling tan importante, la inteligencia artificial, como qué está pasando en términos de ciencia también con todo esto. Ha sido un gusto tremendo tenerlos acá y pues nada, nos vemos en una próxima. Bueno, ojalá, muchísimas gracias por la Sí, invitación. muchas gracias. Aprovechamos para la cuña. Por favor, síganos en todas las redes. Tenemos podcast. Ahorita nuestra página está en mantenimiento, pero ya pronto va a quedar arreglada. Entonces síganos en redes y les avisamos cuando quede arreglada. Buenísimo.